Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el gran debate de Artur en RUP de esta noche sobre la pregunta ¿domar titanes? ¿Cómo deberíamos regular las grandes compañías tecnológicas? Soy Susan Derwin y soy la directora del Centro Interdisciplinario de Humanidades de UC Santa Barbara. En nombre de IHC, del copatrocinador de esta noche, la Facultad de Letras y Ciencias, es un placer estar aquí, darles la bienvenida a ustedes. Y les presento al decano ejecutivo de la Facultad de Letras y Ciencias, Pierre Filtius. Gracias, Susan. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Soy el decano ejecutivo de la Facultad de Letras y Ciencias de Santa Bárbara. Y es una buenísima oportunidad estar aquí en este debate. Antes de empezar el debate, quería, sin embargo, agradecer a la Fundación y particularmente a RUP por empezar este evento en que queríamos traer en realidad grandes mentes a UCSB. Y como resultado, hemos tenido muchos debates súper interesantes en los últimos años. Y hoy vamos a tener otra discusión muy informativa e interesante. Y con Susan, yo voy a agradezco a Susan por la introducción. Y ahora, la serie Artur Rup Great Debate se inauguró en UC Santa Barbara en 2001 para llevar a cabo la misión de Artur Rup de proporcionar un foro en que los problemas contemporáneos de importancia internacional y nacional pudieran abordarse rigurosamente a través de múltiples perspectivas y de puntos de vista. Y en realidad nos permite que discutamos desafíos relacionados al sistema de represión. Las compañías de tecnología están involucradas en nuestras vidas y tenemos entonces que entender el impacto en nuestras vidas. Y nos levanta muchas preguntas sobre regulamentación. Agradezco entonces al pueblo Chumash, los custodios tradicionales de la tierra en la que se encuentran el Centro Interdisciplinario de Humanidades. También me gustaría rendir homenaje a sus ancianos de tal pasado como del presente. Sonia Catial ocupa la cátedra distinguida Haas en la Facultad de Derecho de UC Berkeley y es codirectora del Centro de Derecho y Tecnología de Berkeley. Su trabajo se centra en la inserción de la tecnología, la propiedad intelectual y los derechos civiles, incluida la lucha contra la discriminación y temas como la privacidad y libertad de expresión. Kate Clonig enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad St. John y es miembro afiliado del proyecto de la Sociedad de Información de la Facultad de Derecho de Yale. Y trabaja también en Facebook, que es como un organismo independiente al que se acude para apelaciones sobre el contenido de los usuarios de Facebook. Randall C. Picker es profesor de Derecho y ocupa la Cátedra de Servicios Distinguido James Parker Hall en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Sus principales áreas de interés son las leyes relacionadas con las propiedades intelectuales, política de competencias y regulación industrial. El debate será moderado por Michael Bernstein, vicedecano y profesor de la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardoso, de Yeshiva University en Nueva York. La investigación del profesor se centra en las formas en que el derecho de propiedad intelectual, corporativo y público facilitan las relaciones entre empresarios, mercados y actores gubernamentales, influyen en la producción y difusión de obras ideas innovadoras. Agradezco a todos por estar aquí. Antes de empezar, quiero decirle a la audiencia que al final del debate tendremos 15 minutos para responder a las preguntas del público. Cualquier momento podéis poner las preguntas en la pantalla.
Y ese evento será grabado y estará disponible en el sitio web de IHC en 2 semanas. Ahora es un placer introducir mi palabra a Michael Bernstein. Gracias, profesora Derwin, y al Centro de IHC de Santa Bárbara, y a todos ustedes por estar con nosotros para este debate. Las compañías como Amazon, Apple, Facebook y Google y otras compañías similares tienen una presencia enorme en todas nuestras vidas. Es lo que nosotros utilizamos para encontrar información sobre el mundo, comunicarnos entre nosotros y comprar muchas de las necesidades de la vida. Como dicen en los cómics, el gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, no está claro hasta qué punto estas empresas se responsabilicen por sus efectos, o bien por dar información errónea o discursos que incitan al odio, o por controlar gran parte de la industria y los datos personales y utilizarlos para una variedad de propósitos, a menudo sin la comprensión y el consentimiento de los usuarios. En este panel vamos a considerar lo que quiere decir grande tecnología. En parte, en un lado el lado donde hay que regular este tipo de industria es también la cuestión de la seguridad y también hay un lado del debate tiene que ver con las fuerzas del mercado. Por otro lado, también hay que considerar las responsabilidades de estas industrias. Las grandes tecnologías de hoy empezaron a constituirse en un clima de más regulación, pero estas cosas cambian y entonces hoy vamos a considerar leyes antimonopolio, privacidad y autocontrol. Las grandes compañías pueden modificar cómo ellos se autorregulan, pero también cuál es el papel del gobierno en esta regulación y por qué también hay que regular estas industrias. Empezamos con la profesora Klonick. Mil gracias, Mike, y a la Roop Foundation por darnos esta oportunidad increíble para compartir nuestras ideas. El problema de las grandes industrias tecnológicas no es nada más la cuestión de cómo lo queremos regulamentar estas industrias, sino que también el papel que estas industrias tienen en nuestra vida cotidiana. Voy a considerar simplemente las compañías que se han mencionado. Apple, Amazon, Facebook y Google hacen cosas muy distintas. Amazon es un lugar donde se compran cosas, donde también hay una posibilidad de tener vendedores que no son afiliados con Amazon y que estas cuestiones son difíciles de ver por un usuario normal. Google Apple tiene una capacidad de ser totalmente propietaria en lo que se refiere a su tecnología y evitar que otros competidores entren al mercado.
Google provee la conectividad de todos los días a todos los consumidores y otras otros apps que utilizamos todos los días, pero otras compañías y también Facebook es lo que se llama una compañía de expresión pública. Es decir, que tienen todos cumplen con papeles muy distintos, a pesar de que haya sobrelap en algunos lados. Este es el nivel superficial donde hay que empezar por lo menos para ver cuáles son las distinciones y lo que tenemos que hacer. Entonces, es importante considerar que hay evidentemente cosas que todo mundo siente intuitivamente que se tendrían que controlar en el caso de estas compañías. Profesor Picker. Sí, estoy de acuerdo con Kate que estas compañías son distintas, cumplen con papeles distintos. Es justamente porque estas compañías tienen un papel grande en nuestras vidas que es importante regularlas. Casi antes de levantarme en la mañana, yo tengo mi iPad y veo Twitter y veo lo que está sucediendo, lo que sucedió hace unas cuantas horas cuando me acosté. Los reguladores en contra de los monopolios han dado varios ultimátums a estas compañías por la cuestión de infringir contra leyes antimonopolio. En Alemania también acaban de mandar uno de esos apelos en contra de Google por cuestiones de privacidad y por cuestiones de antimonopolio. A lo mejor lo que voy a decir es algo que tiene que ver conmigo, simplemente quizás no soy tan sociable, pero y sí admito la importancia que tienen estas compañías y también hoy en la mañana recibí un paquete de una compañía muy pequeña que ustedes quizás han oído mencionar antes, de Walmart. Walmart es mucho más grande, de hecho, que Amazon. Y tiene una parte del mercado que es hasta más grande que Amazon en ciertos campos. Y, por ejemplo, algunas de estas compañías empezaron a producir sus propios productos, como Sears en los años 20 del siglo pasado. IBM en el 69. Solo AT&T en los años 70 era una de las compañías que todavía existen hoy y que la gente quizás había oído ya en los años 70. Mil gracias, Randy. Me encanta estar aquí. Me gusta mucho compartir la pantalla de Zoom con gente que admiro tanto. Y agradezco a UCSB por organizar este evento para contestar lo que creo que es el tema más importante. Estoy de acuerdo con Kate y Randy, pero yo regresaría y preguntaría otra pregunta. No cómo
regulamentamos, pero ¿por qué deberíamos preocuparnos? Sugiero que es el tema, es un tema importante en lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque lo que hemos visto durante los años es que el gobierno ha visto la importancia del crecimiento de ese tipo de compañía. Algunos pueden pensar que es un tema bueno, porque muchos crecieron en un tiempo en que ya a lo mejor nos ponemos escépticos sobre el tema de reglar y regulamentar, el tema de la regulación del Uber, por ejemplo, pero en muchos casos no es el tema. Hoy, un número muy pequeño de compañías privadas tienen en realidad un poder muy grande en nuestras vidas y determinan qué vamos a comprar, con quién vamos a salir, son nuestros amigos y el tipo de información que compartimos con ellos, o en quién votamos y por qué. Entonces, esas compañías tienen que ponerse en una situación de regulamentación. La falta, en realidad, tiene consecuencias muy importantes para nosotros en términos de privacidad, así como Michael ha apuntado, en términos de regulamentación, la tecnología ha crecido y rápido, lo que es una cosa buena, pero las compañías privadas también han seguido y tenido el mismo papel. ¿Y por qué eso entonces es un problema? Porque, porque tiene que ver con un concepto muy formal, muy formacional. Nuestra nación, la razón en que en realidad probablemente nos llevó a todos a la escuela de derecho, es que nosotros en realidad no hacemos preguntas sobre las empresas privadas, solamente las públicas, porque falta, porque falta moderación, porque a la gente le han dicho la verdad y a la gente le gusta tener opciones. Y eso se manifiesta en los conceptos que tengo en mente, en lo que tiene que ver con los derechos de discurso libre y tienen que ver con el tema del derecho, de los derechos humanos. Gracias, Sonia. Kate hace algunos años habló de Facebook como una empresa del habla. Llegan billones de gente en el mundo y tienen un prestigio muy grande, pero como Sonia ha apuntado, es una empresa privada que tiene el derecho de moderar y controlar y escuchar la charla. Y este tema ahora está siendo repasado con grupos de gente especializada que está preocupada con el tema. Por ejemplo, los anuncios de Donald Trump violaban a las reglas de Facebook. Entonces Facebook los controló. Así, la pregunta es, ¿las empresas de gran tecnología pueden regularse en lo que tiene que ver con el discurso libre, libertad de expresión o no? Y Kate nos puede contestar esta pregunta. Yo contesto y podría regresar a la idea de Sonia sobre los derechos civiles. Hay protestas en Hong Kong, en India, en Brasil, y son completamente dependientes de las empresas de gran tecnología y necesitan que ellos lleven la información allá a los otros
y el tema de la economía, de lo que esas empresas de gran tecnología nos pueden proporcionar. Y también tenemos que llevar en consideración los peligros de las empresas de gran tecnología. ¿Me lo pueden creer? No estoy diciendo que son cosas pequeñas. Hay en realidad cosas muy buenas en lo que tiene que ver con la democracia y sobre la gente que está viviendo en un ambiente que no es de democracia, pero hay una forma súper robusta de autorregulamentación que sale de Facebook. Es que no es que la gente le obligue a que hagan, pero sale de la empresa, parte de la empresa. Y podríamos contestar llevando en consideración que podríamos regulamentar y generar más prestigio, por ejemplo, con el tema de Facebook, con el tema de la libertad de expresión entre las naciones, pero también podría reforzar la regulamentación. El tema del contenido, y eso podría, por ejemplo, sería un paso muy fuerte en el tema de progredir y no regresar al tema del discurso libre, perdón. Thanks, Kate. Randy. Gracias, Kate. Randy, gracias. Me gustaría decir un par de cosas sobre Facebook y Oversight Board. Yo he enseñado en la escuela de los negocios y creo que es un ejercicio muy interesante. La idea de la corporación del gobierno es una propiedad privada que podría tener un poder. Y creo que lo interesante es que hay dos cosas. La primera es que eso es muy listo de Facebook. Están echando sus propias decisiones y diciendo, mira, ellos nos obligan que lo hagamos y sale de ellos. Y en realidad puede ser una estrategia muy lista, que es una posibilidad. Otra es saber si hay una moderación para el tema. ¿Cómo llegamos al nivel de moderación que nos gustaría llegar? Una de las cosas que vemos es un conflicto entre demócratas y los otros, y hay un desacuerdo en lo que debería pasar. Miren todos los discursos de odio y también los discursos buenos que son muy poderosos, que tienen mucho valor. Pero hay grupos que dicen, están impidiendo el discurso y no lo deberían hacer. Entonces empiezo con la idea de los correos. Es un cargador común que lleva las cosas a la gente y ellos no pueden decidir, ay, no voy a llevar esta carta porque no me gusta, no voy a enviar esta carta. Y la pregunta que tengo es que, ¿tendríamos que traer este tipo de régimen a nosotros? Gracias, Randy. Sonia. Take a step back and just ask this larger question. Regreso y pregunto esta pregunta sobre el tema de confianza. ¿Confiamos en las empresas de gran tecnología sobre nuestros datos? Tengo ideas controversias sobre el tema. Pues algunas cosas son fantásticas. Por ejemplo, el tema de los pensadores independientes, los líderes, el surgimiento de todo este grupo que está apareciendo y las empresas en realidad ayudan a propagarlo.
Y es un paso más adelante en términos de, por ejemplo, podríamos pensar en el tema como una oportunidad, pero en este momento las reglas que tenemos sobre las redes sociales han desarrollado en un tiempo en que había poca conciencia sobre la potencialidad de mal uso de nuestras informaciones. No sabíamos que llegaríamos al punto que llegamos, como por ejemplo la comercialización en masa, adiciones, temas políticos. Entonces, el tema es la manera como esas plataformas amplían los mensajes en las redes sociales. Y ese es el tema más importante. Todo eso nos requiere que nos pongamos y pensemos en el tema, pues esas empresas en realidad llevan en consideración los grupos más sensibles, los que serán albos. Y aquí, sé que mi tiempo ha terminado, pero Kate ha escrito un artículo fantástico que apunta al tema que es una nueva manera del gobierno. Y no sabíamos que lo necesitábamos, pero lo necesitamos. Gracias, Sonia. Vamos a hablar un poquito entre nuestros invitados, que los tres de vosotros en realidad hablaron del tema de lo privado y lo público. Por ejemplo, las compañías direccionando a sí mismas para llegar a un punto y organizar sus propias reglas. Y sugirió que Facebook a lo mejor podría ser un modelo para las otras empresas para que ellas sigan en términos de difusión de datos. Creo que estamos en un modo de ajuste en que tendremos algunas de nuestras necesidades realizadas por el sentido común y otros por leyes. Pero el tema es que no podemos saber qué nos pasará. Y creo que ahora las soluciones que nos dan ahora para regulamentar las empresas de gran tecnología, sobre todo esas que están relacionadas con discurso en general. Y por eso quiero decir que un sitio como Facebook tiene un sistema de moderación de contenido muy rígido, que tiene mucha gente ahí para repasar los temas que la gente discute ahí y que cuesta dinero y tiempo. Y si terminamos con Facebook como terminamos con AOL, tendremos un montón de problemas en nuestras manos que en realidad no los queremos. Cuando decimos vamos a destruir las empresas de gran tecnología o regulamentar, no es eso que estamos diciendo. Entiendo que hay un impulso de tomar control, pero el departamento del discurso es súper diferente de otros tipos de plataformas. Es eso que quiero intentar distinguir entre esas dos situaciones. Randy o Sonia. Okay, I will. Estoy de acuerdo con Kate, que dice que lo que dice es importante, que tenemos que pensar con más detalles, fijarnos en los detalles en lo que tiene que ver con la libertad del discurso y el discurso. Por ejemplo,
como superregulamentar puede en realidad traernos aún más problemas. Una de las cosas que puede pasar es que pasó en realidad es que una ley pasó, fue aprobada, es que estaba relacionado con el problemas y temas de tráfico sexual y que tuvo consecuencias terribles. Por ejemplo, fue interpretado de manera tan amplia por empresas que tuvo en realidad el efecto de hacer con que las profesionales del sexo fueran aún más vulnerables, que no tuvieran seguridad de ninguna manera y en realidad llevó a altos números de crímenes a las profesionales del sexo y a los profesionales del sexo. Lo que es importante saber es que tienen efectos. Por ejemplo, el discurso de orientación sexual en los websites de relacionamiento empiezan si tienen ellos tienen que moderar sus discursos exactamente porque su discurso natural está siendo observado y manipulado. Y hay consecuencias que pueden parecer controversiales, pero esos grupos que más necesitan protección en realidad se vuelven los grupos que están sufriendo más. Yo he conocido una trabajadora del sexo y trabajaba con y tuvo en realidad un gran problema. Que pensó que pueden ser banidas de toda la plataforma, por ejemplo, PayPal, Venmo, perdón. En realidad, parece que es un grupo muy pequeño de gente, pero no. Extrapola a diversos grupos, a diversas personas y situaciones muy rápidamente. Y creo que es un ejemplo muy importante. Hopefully, but like that's Well, and to jump to a different group, but it's the same kind of effect that Kate was just talking about. Por ejemplo, Obviously, Parler got kicked off of the Amazon Parler salió del website de Amazon y su habilidad para comunicar cambió de la noche al día. Entonces, estos que guardan las plataformas, ellos tienen un poder muy grande. Y mucho de lo que hablábamos tiene que ver con, por ejemplo, a lo mejor soy un poco tonto, pero a lo mejor tienen buenas intenciones y pueden pensar, no, estás equivocado. Pero a lo mejor, si estamos construyendo regulamentaciones importantes y en realidad es un trabajo muy duro, podrían decir. I can do that really quickly. So Section 230 was, for those that are unfamiliar, Section 230, which has been in the La news. sección 230 es parte de una ley del 85 sobre en contra de la pornografía y de cómo expresarse públicamente, aunque no se trataba de regulamentar directamente la pornografía. Dada la inmunidad de las plataformas por la responsabilidad del contenido puesto en línea por los usuarios, digamos, eso adquirió matices muy importantes y se vio muy a menudo en las cortes y también llegó a libel suits, defamación. Y Sesta Foster
se desarrolló, la ley se desarrolló por parte de un pleito en consecuencia de un pleito causado por Craigslist. Es decir, ¿cómo encuentras a prostitutas o trabajadores sexuales en general en una plataforma pública? Y la inmunidad dictaminada por la sección 230 hizo que Craigslist no pudiera bajar este contenido. Y entonces porque este era digamos, dio una excepción a ese tipo de contenido. Tenemos desafortunadamente que continuar con las próximas, el próximo tema que son las leyes antimonopolio. Consideren que las leyes antimonopolio ponen límites al monopolio, al poder de compañías que son demasiado grandes y que controlan una enorme parte del mercado. Y entonces lo que hacen es que mantienen a los competidores fuera y dañan a los consumidores. Por ejemplo, en el año pasado, el Departamento de Justicia demandó a Google por un tipo de infracción antimonopolio. Algo parecido se podría decir con Amazon, que promueve sus propias marcas de productos en la plataforma. Entonces, la cuestión aquí, la pregunta es, ¿las leyes antimonopolios deberían fraccionar a estas compañías enormes? Voy a hablar muy brevemente sobre las leyes antimonopolio. Este es un tipo de sistema donde se tiene que encontrar la culpabilidad primero. Es decir, una compañía tiene que hacer algo ilegal, no simplemente ser agresiva en promover sus productos. Quiero decir que entonces no sería fácil establecer infracciones en contra de las leyes de antimonopolios para estas compañías. He estado checando lo que está ocurriendo en las cortes y deberían ver cuando Steve Jobs lanzó el iPhone en el 2007 y él dice, mi objetivo en ese entonces es obtener 1% del mercado. Y vemos lo que ha pasado con el iPhone hoy en día. En 1984, AT&T obtuvo que no se tuviera que pedir el consentimiento de los consumidores en los años 80. Pero para eso, entonces, para antimonopolio, hay que pasar leyes adecuadas. Eso es lo que hicimos en los años 20 con los bancos y es una opción democrática en el sentido de que votamos, tenemos las elecciones para hacer eso. Y es eso, no las cortes, es el modo de hacerlo. Procesos se van a hacer en el 23 y el 24. Gracias, Randy. Sonia. Tengo que decir esto. Creo que Randy es el experto de todas las cuestiones antitrust, antimonopolio, y quisiera mucho más oír de él que de mí misma o de Kate. Pero simplemente para compartir el debate, voy a decir algo. Voy a poner algo, un poco de falta de confianza en el mercado.
creo que no sea controverso decir que las leyes antimonopolios en este campo no están funcionando. Y esto es mi punto de vista. No sé si Randy esté de acuerdo. Creo que debemos reconsiderar nuestro acercamiento a propósito de las leyes antimonopolio. Y tengo mucha curiosidad para ver lo que va a hacer la administración Biden. Voy a añadir un par de cosas en las que he estado pensando. ¿Cómo redefinir y renegociar cómo se transforma la idea de ser anticompetitivo? Por ejemplo, Amazon colecta toda esta información sobre los productos que vende y luego produce ella misma productos parecidos. Entonces, hay que trabajar más y más duro para producir legislación que efectivamente tenga el efecto adecuado en el mercado. Por ejemplo, cualquier compañía que tenga una producción de más de 1.000 millones, y también cómo se va a comprobar que una compañía está dañando la competencia o los otros competidores. Kate. Puse en el chat a todos los miembros del panel que quisiera mucho más que Randy participar en esto, pero he leído varios artículos sobre leyes antimonopolios, así que podría decir casi que soy una experta. Diría que pienso que hay algo muy concreto que hay que añadir a las leyes antimonopolio sobre compañías como Facebook. ¿Qué es? ¿Por qué Facebook ha comprado todas estas otras compañías como WhatsApp o Instagram? ¿Es eso lo que es problemático? No, el problema no es eso, es que el problema es que Facebook está en todos los aspectos de tu vida y te hace comprar o participar en un producto donde tú no puedes controlar nada. Es decir, que este tipo de participación común y este tipo de producto no está bien protegido por las leyes antimonopolios. Porque estaban escritas en un momento donde AOL era el Internet. Es decir, que son anticuadas. Y yo, cuando era más joven, utilizaba las chat rooms, por ejemplo, y luego pasé a cosas que eran asequibles comercialmente, eran open source. ¿Por qué ocurrió eso? Porque hubo el pasaje, la fusión entre AOL y Time Warner. Y entonces, se entendió que alguien estaba viendo las noticias transmitidas por Warner simplemente porque querían chatear con sus amigos y en realidad cuando se juntaron tenían que hacer las dos cosas. Tenemos que lo que nos estamos preparando no necesariamente va a ser el problema que vamos a tener que encarar. Eso es lo que quiero decir.
Ok, hay otra cuestión que vale la pena considerar. La palabra plataforma es algo que ustedes todos han utilizado para hablar de estos problemas. O usar regulaciones públicas, por ejemplo, los correos. ¿Cuál es la diferencia entre las plataformas que hace que esta decisión sea más complicada? El uso del contenido, la generación del uso de contenido que viene de los usuarios, que no vienen de otras fuentes, por ejemplo, los noticiarios. Así, normalmente la generación del uso, el usuario en realidad, que permite que el usuario en realidad publique. That's got to be too narrow, right? So Eso sería un poco estrecho, ¿no? No podrían llamar Apple Store como una plataforma, pero yo no llamaría Apple Store como una plataforma. Yeah, Se puede escuchar, pero yo no la llamaría una plataforma. Ahora estoy interesado. Quiero decir que la gran revolución en la microeconomía en 1990 es la idea de que aquí hay una situación en la que algo está en el centro y la gente se preocupa con la gente que está en los dos lados antes y después de este medio. Algunas empresas se preocupan por el número de consumidores que se preocupan por el número y los consumidores se preocupan por el número de desarrolladores. Entiendo lo que estás diciendo, pero lo veo como con menos fricción. Por ejemplo, la gente podría poner informaciones con menos fricción. Por ejemplo, porque la moderación ahí sería un poco menos obvia. Pero lo que pensamos que en términos de plataforma, pues Microsoft no está monitoreando a ninguna plataforma, ¿vale? Lo que significa regular estas compañías. ¿Qué significa? ¿Cómo sería? Randy, ¿podrías decirme cuál es el límite del mercado aquí? Déjame decir que tú eres el nuevo antimonopolista. ¿Qué te gustaría decir? ¿Los límites del mercado? Lo voy a preguntar más ampliamente. ¿Cómo tú ves que el sistema de antimonopolista podría ser aplicado a este tipo de situación? ¿Cambiaría las leyes actuales? ¿Tú las cambiarías o no? Me parece que la herramienta más cerca que tenemos en términos del antimonopolismo es lo que llamamos Central Facility, que vuelve a los años de 1910. Y tenemos esta doctrina que es subdesarrollada, y si yo fuera completamente en contra al monopolio es lo que seguiría. Pero como una persona más socialista de alguna manera, yo iría al Congreso y paro aquí. Great. So again, great discussion that I hate to move on from. Buenísima discusión. Y vamos a hablar de la privacidad por algunos minutos. Todas las empresas de tecnología recompilan datos sobre nuestra vida cotidiana todos los días, fotos, ubicaciones, discursos, y muchos de ellos usan esos datos como fuente de ingresos y venden anunciantes que orientan sus anuncios con más precisión.
Pero algunas de esas compañías que dicen ser transparentes, pues sus políticas están enterradas en términos de servicio, que es difícil incluso para nosotros que somos abogados para comprenderlas. Y podemos tener algún tipo de control sobre nuestras informaciones, pero son difíciles de encontrar. ¿Podemos confiar en la gran tecnología para buscar, proteger los datos personales o necesitamos de leyes que permitan que podamos cuidar más la información personal? Diría que necesitamos sí más reglamentos y regulaciones privadas, sobre todo sobre lo que tiene que ver con las noticias de la Suprema Corte, sobre el caso de los derechos reproductivos. Tenemos que tener una apertura a la idea de la privacidad y relacionarnos más con la idea de privacidad como un prisma. Hay diferentes tipos de privacidad, información, autonomía y todo. Son cosas que no están relacionados directamente o solamente con el sistema de la gran tecnología, pero con otras cosas. La gran tecnología tendría que estar relacionada con esos diferentes tipos en el prisma. Les introduciría una comparación aquí. En la Unión Europea hay más derechos fundamentales en términos de leyes, los derechos humanos, y como resultado tenemos un sistema más robusto que protege nuestras informaciones. Por ejemplo, el derecho de borrar los datos y más transparencia en términos de recogida de datos. Y creo que en los Estados Unidos tenemos un mercado más, un sistema que está más, que tiene más enfoque en el mercado. En un mundo en que crecemos la inteligencia artificial y es ella que va a dictar el sistema de reglas, tenemos que llevar en consideración este tema. Hay empresas que tienen muchísimos datos y eso va a afectar nuestro mundo directamente. Así que es una imagen un poco pesimista la que tengo, pero... Thanks so much, Sonia. Kate. Sonia, that was awesome. And Gracias, Sonia. Eso fue excepcional. Me recuerda a una conversación que tuve con Nick Clegg, un miembro del Parlamento en el Reino Unido, y me dijo, Kate, la Unión Europea no tiene confianza en los mercados y se fía más bien del gobierno, mientras que los Estados Unidos no tiene confianza en el gobierno y adora los mercados. Pero creo que efectivamente esa es una diferencia fundamental. Y eso explica de manera no demasiado simplista las diferencias dictaminadas por el GDPR y sobre la privacidad y lo que ocurre en los Estados Unidos. De mi investigación personal, es importante considerar que antes de que tuvimos las reglas sobre la privacidad, había otras maneras de regularlas que privadamente, que sin embargo pasaron, no se notaron. Y el gobierno
el gobierno en realidad beneficia de esas compañías y de los datos que ellas colectan, y hay que decir que estas compañías en realidad se defienden y no las proveen necesariamente. Entonces, reglas como las potencialmente dictaminadas por la enmienda primera o la cuarta, lo que estamos diciendo es que en realidad el hecho de que las grandes compañías hayan sido reacias a dar este tipo de dato al gobierno, en realidad ha salvado vidas seguramente. Entonces, no hay que menospreciar también este tipo de consideración. Lo que quiero decir es que el gobierno no es siempre la solución en estos casos. Thanks so much, Kate. Gracias, Kate. Randy. Es Es interesante ver a otras situaciones parecidas del pasado. Las leyes sobre telecomunicación, por ejemplo, las compañías de teléfonos tienen un montón de datos sobre sus consumidores, sus usuarios. En los años 60 se pusieron varias limitaciones a cómo se comparten los datos y también las tarjetas de crédito. American Express seguramente sabe mucho más de mí que muchas otras personas. Es decir, no es que no haya modelos que podemos obtener desde el pasado. La cuestión es, ¿hay un deseo de hacer algo en este campo? Y aquí quiero ver lo que Sonia dice en este campo. Lo que ocurre con iOS y 14.5, el chance de poder decir no, cuando tú tienes la posibilidad, los usuarios que tienen la posibilidad de decir no quiero que rastreen mi información, el 94% de esos usuarios dicen que no quieren ser rastreados, ¿no? Y en muchos casos es la cuestión de presionar el botón equivocado. El segundo punto es, ¿qué es lo que harías tú? California, el GDPR europeo, ¿qué es lo que harías tú? Ok, Sonia, empieza a explicar lo que es el GDPR. GDPR. El GDPR es un reglamento pasado a través de la Unión Europea. Se pasó más de hace un año, quizás 2 años, no recuerdo exactamente. La pandemia me ha confuso todo el calendario. Es una especie de ómnibus, lo que dijo Kate, reglas de tipo ómnibus generales para la protección de los datos, donde los individuos tienen el derecho a toda una serie de protecciones, por ejemplo, la posibilidad de borrar sus datos o pedir más transparencia. O cómo se van a procesar esos datos de manera automática, digital. Hay toda una serie de protecciones, pero es importante decir que lo que vemos en el GDPR es algo que no vemos regularmente en los Estados Unidos. También quisiera oír de Kate y Randy cuál es su interpretación de cómo el GDPR ha sido utilizado y cómo las compañías en los Estados Unidos reaccionarían a algo como el GDPR. Pero otra cosa que quiero pedir, y es algo que me interesa a mí personalmente, nuestra
colega Jennifer Urban, que ha sido nombrada como jefa del Privacy Board del Comité sobre Privacidad para el futuro de la privacidad, lo que quiero saber es importante saber, pensar en estas leyes como protección a los consumidores y hacer que los consumidores piensen qué tan importante es proteger sus propios datos personales. Y que sea importante escucharlos si no quieren aceptar aspectos como el reconocimiento automático de las caras, por ejemplo. Es importante hacer un reframing de cómo ellos interpretan ciertas cosas como la protección de los datos. No creo que sea útil considerarlos como algo que se puede comprar, sino que como un derecho. Yo podría añadir que hay un tipo de legislación que proteja todos estos aspectos en vez que muchas reglas fragmentarias que son más problemáticas, evidentemente. Esto es para videos, eso es para protección de niños. Y tienen otros aspectos que a lo mejor no colindan los unos con los otros. Entonces, con eso no tengo ningún problema. Pero quiero decir que una de las cosas que es importante que ha salido del GDPR es el efecto Bruselas. Es decir, que no tienes regulaciones directas, ya que todas estas compañías pertenecen a una tercera parte de su mercado está en la Unión Europea. Tienen que adaptarse a las reglas de la Unión Europea en vez que, porque en realidad es más fácil tener reglas únicas de cómo operar en todo el mundo en vez que tener reglas distintas para cada país en donde operan. Es un tipo de territorio extra fuera de la jurisdicción. El hecho de que, por ejemplo, cuando uno tiene que optar fuera de cierto rastreo, no hay razón de que yo tenga que presionar todos esos botones que dicen qué tipo de información van a retener. Pero lo hago porque eso es el resultado de las reglas impuestas por la Unión Europea. ¿Quién controla el Internet? Es decir, ¿es la Unión Europea que llega a controlar nuestro Internet o China? Evidentemente es una manera de utilizar el poder económico para reglas que luego se vuelven como leyes. Si las aplicaciones de las leyes fuera de las jurisdicciones, por ejemplo, si los Estados Unidos si empiezan a pensar en los derechos de una manera más parecida con la que los europeos piensan,
como usar las leyes internacionales a las empresas de gran tecnología. Randy, you're Randy, muted. do you want to say something? Yep. Well, I'll say, oh, I don't know. So that's not Yo no very lo sé. okay. So everything that Sonia and Kate said, actually, I Todo have quite- que Sonia y Kate han dicho, No, no, please. es que en realidad me preocupa por el tema. US democratic values. That's what actually Yes. Eso tiene un valor democrático en los Estados Unidos muy fuerte y deberíamos preocuparnos por el tema. to Brussels casually. That's one. Sonia Yes. asked directly about GDPR. I have Sonia ha hablado del GDPR makes it harder for new firms to y enter. para mí And so big firms, because las empresas más grandes, a lo mejor porque pueden pagar, están bien con el tema, pero that's an issue. es un tema y que es importante. I say entry is the most. Cuando yo estoy hablando del sistema antimonopolista, Then I want to say one more thing. lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer con que él funcione. Physically, I always Cuando es sobre el tema de ir a la tienda y comprar el libro físicamente, pues service to me. me quedo pensando, Amazon no sabe qué tipo de libro que estoy comprando. So I do want to say, but I think Ah, él compró este libro, entonces a él le va a gustar este libro también. I think that's actually really Lo que quieren hacer That's such a really es controlar lo que vamos a mantener. Thank you all, for this Muchas gracias discussion por about esa discusión sobre privacidad. really kind of cuts across the three areas that we've talked Lo about. que pasa en realidad por las tres áreas que discutimos hoy. Some frequency here, which is trust, right? At the Y end of the todos day, los tres hablaron sobre el tema de confiar. ¿Qué hacer? balance between these different institutions. Sobre el tema de esas instituciones diferentes, antimonopolista y el gobierno. Who do you Y trust viene to a la pregunta, ¿en qué confiamos? implement systems of governance? En el sentido de implementar sistemas de gobernabilidad para en realidad alcanzar Different sectors, valor different social. kinds of topics. Tenemos diferentes tópicos, reglas, en todos los casos, en los dos casos, la simplificación, simplicidad en el debate. Y ahora yo abro a las preguntas. Podéis usar la pantalla, el chat, para poner vuestras preguntas. La pregunta es, ¿cómo comunicamos este tipo de consideración y discusión And to a los políticos, a los que crean las leyes y reglas, a la población? take that one. I'm happy to take it. I think that this Creo is like que actually the most crucial issue that I think we all es face. el tema más importante, crucial, que nosotros enfrentamos como profesores de ley. Tenemos mucha información sobre todas las cosas malas que pasan en la industria de tecnología. Y muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de, durante un curso, vemos nuestros estudiantes más preocupados con el tema de privacidad, de las grandes empresas de tecnología, el tema de que un número muy pequeño de empresas en realidad gobiernan todos los datos. Y creo que como educadora, una de las cosas que podemos hacer es comunicar These risks to esos riesgos a los estudiantes, más allá de llegar en frente a los que hacen las políticas y comunicar esas informaciones en el sentido de que como la gente en realidad pone atención y tiene miedo, en el sentido de cómo estas empresas de gran tecnología le dan miedo a la gente. Tenemos que involucrarnos porque todavía no hemos visto un sistema en el que el consumidor en realidad está involucrado, pero en realidad estamos empezando a verlo por todos los temas que están apareciendo. Y es el momento para que la gente esté the more involucrada. likely it is people are willing to do that. Y si más abrimos, más gente, creo, se va a involucrar. Añado que yo no creo que
que las grandes empresas de tecnologías se deben confiar en ellos, pero tampoco en el gobierno. Creemos todas estas informaciones extras sobre la Constitución, pero la peor cosa que pueda pasar en este esquema de eventos es que nosotros nos pongamos tan en el espíritu de regulamentar las reglas y ponemos las empresas de gran tecnología en las manos del gobierno, que ya tiene mucho poder. Y vemos que es muy, muy poderoso y lo que puede hacer. Entonces, creo que la peor cosa para los usuarios y ciudadanos es poner gobierno y plataformas juntos. Y son en realidad mecanismos que se contrabalanzan contra el abuso del gobierno, por ejemplo. Tenemos la idea de la producción y consumo. Eso ya es otra cosa que a lo mejor pueda alcanzar, pero I guess a couple thoughts. So when Mike said trust, I wrote down relative trust. And I think it goes exactly to where Kate just was. We've got Eso, en lo que estaba viendo, estoy completamente de acuerdo con Kate. Es que en algunos casos el hecho de que estas compañías sean grandes es bueno porque pueden producir o tienen los recursos para producir mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, el hecho, lo que ocurrió en San Bernardino, el hecho un iPhone que el FBI quería obtener, es importante que alguien tome la responsabilidad para contrastar al gobierno en estos casos. Yo no me fío de nadie. Prácticamente yo tampoco, dice Kate. Bueno, eso es quizás un poco exagerado. Sí tengo confianza en algunos, pero lo que me quiero asegurar que el gobierno sea transparente. Entonces, desde luego que la educación es importante. El pleito en contra de Google estaba viendo fuera de la ventana que alguien estaba tomando un video y luego y que podía luego ponerlo en línea inmediatamente. Efectivamente, este es un momento que puede llevar a muchos frutos, buenos resultados. Pero también es difícil continuar a decir las mismas cosas una y otra vez. También quisiera decir, sí estoy de acuerdo con ustedes, este es el momento ideal para decir algo, para quejarse, para que el público se queje, sobre todo y que se intente proteger los derechos privados. Pero también quiero decir que los medios de información social, yo no conozco a ninguna persona, ninguna mujer, por ejemplo, que no haya sido acosada en los medios sociales. Pero también quiero celebrar las posibilidades que las grandes compañías tecnológicas ofrecen. Pero hoy, en este momento, también es un periodo no salubre para exponerse en los medios sociales. Tenemos una cuestión sobre qué tan salubres sean. ¿Cuál es su respuesta para aquellos miembros que han sido bandidos de las plataformas
y que han tenido que ir a otras plataformas donde hay quizás puntos de vista más extremos, especialmente en contra de los grupos marginalizados. Desde un punto de vista de los Estados Unidos, si hay formas alternativas, plataformas alternativas de expresión, Pero la pregunta es sobre si es salir del Facebook e ir a Parler, pues es como decidir si vas a tener menos efecto en términos de red y será la gran punición. En realidad tú podrás seguir hablando y poniendo sus mensajes. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Perdón. Honestly, Honestamente, I think separation and creo que disengagement separación y la falta del involucramiento es un tema en la sociedad. No sé quién estaba forneciendo el servicio, pero era de New York Times, donde vivo, cerca de Chicago. El 9% de la gente que vive aquí es demócrata y es una burbuja de ideas en la que vivo. Lo que me preocupa, nosotros creemos estas burbujas the internet. cuando forzamos a la gente a ponerse en sus cantos en Internet. Todavía creo en el poder de persuasión y me gustaría en realidad hablar con la gente, comunicarme. Y si no las puedo ver, no creo que las puedo, que no me puedo involucrar con ellas. Lo que digo es, no es ver, pero a lo mejor en realidad yo creo en el tema, pero convencer a la gente desde Twitter, no creo. Creo que hay la falta de sentir, esa falta de sentir a la gente y eso para mí es importante. I didn't persuade Kate. See, we'll see if I persuade her. No convencí a Kate, por ejemplo. No, es que la mayoría de mis mejores amigos en realidad viene del Internet. Somos en realidad dos generaciones diferentes. He conocido a muchos de mis mejores amigos cuando estaba creciendo, pero like Lambda Moo and like all of these Yeah. weird little communities and todas like esas comunidades de Internet we like all found out we were in the same town y and then todos descubrimos que estábamos en la misma ciudad y desde ahí nos íbamos a 7-Eleven, but there is a las cafeterías y Randy, which is like pero lo que está hablando Randy es que esa parte en que nosotros vemos a la gente, nos conocemos en personas, en vivo, y es claro, es importante. There's a question from the audience that said, Otra pregunta de la audiencia many directa. platforms are used for Muchas spreading plataformas, which threatens our democracy. How do we deal with the threat of misinformation? ¿cómo lidiamos con la falta y la información A nice equivocada? compact question. Una pregunta más So compacta. I, He hablado mucho. okay, Sonia, I'm gonna say something that I think, voy a decir algo que out of left field, but es un I just saw poco izquierda, pero Into the Storm, he visto que which is about he visto un documental, Into the Storm, que es sobre no usar máscaras, el QAnon, el fenómeno QAnon. Entonces es un documental muy provocativo que he visto, uno de los más provocativos que he visto, no solamente por los eventos más recientes, pero me tocó mucho el tema de la falta de empatía sobre los individuos en determinadas comunidades. Y yo hablo del tema en todas las instancias, derecha, izquierda, centro,
El problema de nuestra sociedad en realidad creating puede the estar effect muy relacionado con la falta de empatía y comprensión, y que creen los efectos que vemos hoy. Individuos en realidad a ellos no les importa qué dicen en el internet o lo que va a pasar. Ellos ven a la gente vulnerable y creen que ellos son en realidad albos a esta apatía, falta de empatía, y está todo en este documental. Y yo creo que es la causa. Gracias. Creo que empatía y la restauración de la sociedad en realidad es lo que va a solucionar nuestros problemas, pero ellos no son creados necesariamente por las empresas de gran tecnología, pero por la gente que tenemos miedo de hacer y hablar con la gente en la vida real, pero todavía lo hacemos. Es horrible. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que mucho tiene que ver con humanidad, con cambios centrados en la humanidad, cómo tratamos unos a los otros. Gracias. Why don't we wrap things up with one final question from the audience? Y una pregunta final de la audiencia para terminar, Puts a nice bow on this discussion. que pone un lazo en esa discusión. The panelists have put El forward tema the last que hour and a half hablamos por is, esta hora y media government nor es en realidad que no confiamos en las grandes empresas de tecnología y tampoco en el gobierno. regulate big tech La lógica entonces es no regulamentar on privacy las empresas and checks and balances on the government. So I think the y verificar actually net out on. lo que el gobierno en realidad está haciendo. And it's a stumper. Y todo el mundo se queda callado. Ok, yo empiezo primero. Cuando se trata de la expresión, la libertad de expresión, pienso que el gobierno dejar que el gobierno regule esa expresión es muy peligroso. Es decir, entonces yo dejaría que las compañías privadas hicieran las reglas, pero que también lo hicieran de manera transparente. Es decir, reglamentar la existencia de la junta de supervisión, por ejemplo, en Facebook. Pero yo diría que eso, allí termina mi capacidad desde un punto de vista de experto. Yo en mi clase, en mi curso sobre las plataformas sociales, enseño varias cosas sobre los precedentes y les digo a los alumnos, yo entiendo cómo han llegado a tomar ciertas decisiones. Es decir, volver a ver la historia de las leyes antimonopolio, el pacto con AT&T del 56. Algunas de estas cosas son muy poderosas. Sin embargo, si ustedes me preguntan lo que yo haría, quizás de manera tonta, pienso que todavía podemos mejorar y continuaría a tomar pasos cautelosos, pero hacia adelante. Yo también diría, simplemente para el propósito del debate y porque también me gradué de la Universidad de Chicago, voy a ofrecer algo diferente desde Randy. Hay muchos ejemplos que podemos ver y
y vemos que los miembros de grupos de minorías solo pueden ser representados por las reglas impuestas por el gobierno. Es decir, hay que pensar en los grupos vulnerables. Bueno, y también que el gobierno no necesariamente actúa en favor o protegiendo a esos grupos. Pero eso no quiere decir que yo preferiría que el gobierno diera, no le voy a dar al gobierno un pase libre para cualquier tipo de reglamento. Después de la crisis financiera del 2008, el gobierno corporativo se revolucionó completamente de manera aún controversa de cierta manera. Pero claramente esa debacle efectivamente nos indicó que no podemos confiar que las grandes compañías se reglen a ellas mismas, impongan leyes o reglas de actuación sobre ellas mismas. Muchas de esas vías que ahora vemos, ofrecen mucha oportunidad en reglamentar las grandes compañías tecnológicas. Es decir, lo que dice Randy es correcto. El mercado no es perfecto y tampoco lo es el gobierno. Es decir, que ambas tienen que tener el poder de controlar los unos a los otros. Y de esta manera vamos a concluir el debate. Gracias a Sonia y Randy por terminar el debate. Y también yo quiero agradecerles a todos la participación y a Michael Burstein por haber moderado muy bien ese debate. Mil gracias a los intérpretes de español, Viola Millo y Aline Ferreira, y al público por atender. Y por favor, rellenen el cuestionario de participación y mil gracias. Hasta luego. Buenas noches.